Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un bonito día, tal vez a otros los trajo la lluvia, pero gracias a Dios estamos aquí con bien. El día de hoy vamos a tener el tema en formato folleto para que también a la salida puedan tener una copia ustedes. El día de hoy vamos a ver, este es el tema, una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. Y nos vamos a basar a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Entonces, si pueden ir conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14, donde se menciona la historia de cuando Eliseo sucede a Elías. Entonces, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Yo lo leo en la Reina Valera 1960, pero si usted tiene otra versión, está bien, o en otro idioma también, ¿verdad? Aquello lo cual, ¿verdad? Usted comprenda mejor, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, Segundo de Reyes, capítulo 2, del 1 al 14, dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces acuérdense, el primer lugar es Gilgal. Dice, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, ahora aquí ya están en Betel, ¿verdad? Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. ¿Qué dice ahí? Calla. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. ¿Dónde? En Jericó, ¿verdad? Dice: porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, ¿verdad? Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, dice, a lo lejos. Y ellos dos, o sea, Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán, ¿verdad? O enfrente del Jordán. Tomando entonces, versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. De ahí viene el título, ¿no? Versículo 10. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, ¿y qué cosa? Y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y aquí nos quedamos, ¿verdad? ¡Ay, qué cosas!, ¿no? Imagínense ser uno de esos 50 varones que estaban ahí, vea, parado a lo lejos en el Jordán, viendo, vea, todo eso. Ahora, lo que vamos a aprender de esta historia es la persistencia de Eliseo. Es lo que vamos a aprender, la persistencia, la insistencia de él. Que no te distraiga la pregunta: ¿se fue Elías solito en el torbellino o se fue junto al carro y los caballos de fuego que lo apartaron de Eliseo? ¿Vea? Ya que al final de cuentas, ¿vea?, lo importante no es de que si se fue solito en el torbellino o en el carro de fuego, sino que es el hecho de que fue arrebatado al cielo. ¿Y Eliseo qué? Lo miró, Eliseo lo miró y fue bendecido. Ahora, ¿qué iba a suceder si Eliseo miraba a Elías irse al cielo? Se le iba a conceder su petición, ¿verdad? ¿Y cuál era la petición? No era lo que muchos piensan. Muchos llegan a decir que lo que Eliseo le pidió a Elías fue una doble porción de su poder. ¿Han escuchado eso? Dice, pero no dijo eso. Lo que pidió fue una doble porción de tu espíritu, dice, de tu espíritu. Ahora, ¿quién le dio, hablando de alguien más, quién le dio a Sansón su fuerza? Dios, vea. ¿Quién le dio a Salomón espíritu de sabiduría? Dios, vea. ¿Quién le dio a Elías espíritu de profecía? Dios. Eliseo quería de Elías aquello que venía de Dios, ¿verdad? Aquello que venía de Dios. Por eso cuando Eliseo golpeó las aguas, invocó el nombre de Jehová, el Dios de Elías. Eliseo sabía que el manto en sí no tenía el poder, sino que la fuente de su poder era Dios. De la misma manera, vea que el poder de la vara de Moisés venía de Dios. Hablando de las cosas tremendas que llegó a hacer el profeta Elías, fíjense lo que dice, vamos a leer Santiago 5, del 14 al 18. Santiago 5, del 14 al 18. Aquí Santiago 5, 14 al 18 llega a referirse a él, o sea, Elías, cuando habla de la necesidad de orar a Dios con fe. Entonces leamos, Santiago 5, 14 al 18. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y, ¿qué dice ahí? Oren por él, ungiéndolo con aceite. ¿Y qué dice ahí? En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice el versículo 17, ya refiriéndose a Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración, ¿verdad? La oración tiene poder solo de la misma manera que la vara tenía poder o el manto tenía poder. Pero la fuente de ese poder es Dios, ¿verdad? Es Dios. Es decir, por eso oramos con fe a Dios, que tiene el poder. Muy importante, muy importante. Ahora, ¿cómo sabemos que Elías tenía fe en Dios? ¿Era Elías un superhumano? Pero no, vea, Santiago dice que era Elías semejante a nosotros, pero él oraba fervientemente por su fe en Dios. Era persistente en su comunicación con Dios, y es nuestra falta de fe en Dios la que nos hace dejar de orar con fervor. Entonces, tu vida de oración manifiesta tu fe en Dios.
Ahora, es importante como el día de hoy todo el mundo tiene el horario lleno, ¿verdad? El día de hoy está uno ocupadísimo y hace esto y hace aquello. Tal vez de donde veníamos no era tanto así, o si era, me refiero en el sentido de que sí había mucha ocupación en el día, pero no con tantas cosas, sino que tal vez eran pocas cosas, pero que era tedioso, es decir, que se tardaba mucho. Pero ahora es esto, y ahora es esto, y ahora es esto, y ahora es esto. De tal manera que nuestra mente se acostumbra a eso. De tal manera que cuando uno está orando a Dios, ya está distraído en otra cosa. Nada más cierra los ojos, y no me estoy refiriendo a que nada más cierra los ojos y ya le da sueño, sino que de repente cierra los ojos y otra vez, como la mente, ¿cómo es? De repente está pensando en otra cosa. Tal vez hasta el hermano está conduciendo la cena del Señor, está orando, ¿vea? Y según nosotros tenemos que andar pensando, ¿vea?, en el sacrificio tan tremendo que Jesús hizo por nosotros, y ya la mente se fue por otro lado. Y es por eso que yo sí siento una buena ayuda, como cuando los hermanos de repente dirigen un canto al tiempo de que están uno orando, que están repartiendo la cena del Señor. Algo así como para que no te desvíes tu mente aquí o allá. Ahora, tal vez antes según como era el hombre y sus ocupaciones que no eran tan ajetreadas, tal vez no se distraía uno tanto. Y ahora nada más uno no se distrae tanto en el sentido de que tantas ocupaciones, sino que antes no existía la tele, antes no existía el internet, antes no existía el celular, nada de eso. Hermanos, a mí sí se me hace increíble el día de hoy, y hablando de los que son de mi generación, no estoy hablando de los nuevos, de mi generación. Yo digo, tampoco soy tan viejo, pero soy obviamente yo antes de internet y todo eso. Y ahora, yo a veces pienso, por lo menos un día, imagínense un día sin celular. Es decir, dejen el celular en su casa. Así como era antes, que si tenía, y eso sí tenía teléfono. Era el de la casa, ¿verdad? Ring, ring. No es todo. Todavía había quien decía así. Entonces imagínense un día sin celular, sin internet, sin tele. Hágalo. Y hasta aburrido se va a sentir. De repente ya va a decir, pues ya no sé qué hacer. Y pues ¿qué era lo que hacía antes del internet, antes del celular, antes? ¿A poco era flojo y no hacía nada? No, pues sí había cosas que hacer. Pero ya poco a poco las ponemos en segundo lugar. Ya después hasta nuestra propia familia atendemos, ¿verdad? Ahora, si a los que vemos, si a los que tenemos enfrente ni atendemos, ¿cómo será nuestra atención hacia Dios? ¿Sí me explico? Yo creo que le oraríamos más si Dios tuviera celular. ¿Sí me explico? O sea, si Dios tuviera un celular o texto y todo eso, capaz de que así es como apenas hablaríamos más con Él. Pero entonces por eso es tan importante, hermanos, que no se nos vaya esto yo siento que todas estas distracciones, o sea, por un lado se pueden utilizar para bien, pero yo siento que el diablo los utiliza para mal, para distraernos, llenarnos la cabeza de tantas cosas, y ya ni siquiera tenemos tiempo para orar con Dios. ¿Cuánto tiempo se dedica usted a la oración cada día? No me lo conteste, pero me refiero, piénselo usted. ¿Cuánto tiempo al día usted ora a Dios? Acuérdense que Jesús mismo dice, ¿no?, que vaya a su cuarto y cerrada la puerta, ore a su Padre que está en lo secreto. Pero, y otra vez, como les digo, nuestra mente es tan llena de cosas que aún estando dentro del cuarto con la puerta cerrada, cerrados los ojos, nuestra mente como una antena está llenándose de otras cosas, distrayéndonos de Dios. Entonces, o sea, uno piensa, ¿qué hacer? O sea, por un lado, pues sí le recomiendo leer la palabra de Dios, poner música cristiana, así, o sea, de una u otra manera, para que cada vez, o sea, se enfoque más, se sintonice más con Dios y no esté así como que
o sea, con otras cosas de aquí. Es importante. Ahora, acuérdense de eso de la fe en Dios, como está diciendo aquí que oraba fervientemente. Entonces, no sean como había una ancianita, dicen eso, que había una ancianita que siempre estaba teniendo que cruzar un cerro para ir a la iglesia. Entonces digo, no, pues la Biblia dice pues que si uno ora con fe, pues hasta la monte se va, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues ella oró, ay, que se vea este monte. Y lo hizo. Al cabo que sabía que no se iba a quitar. Pues, ¿estaba orando con fe o no? Pues no, ¿verdad? O como aquellos que estaban, ¿cómo se llama? Que le faltaba mucha lluvia, ya había mucho tiempo que no llovía. Entonces dijo el pastor a sus ovejas, vamos al cerro, vamos a orar para que Dios mande lluvia ya, ¿verdad? Que la mande hoy, ¿verdad? Y todo. Y reunió a todos allá arriba, ¿verdad? Él dijo, regrésense a su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Nadie trajo paraguas. O sea, nadie creía que iba a llover. Entonces es importante, hermano, es interesante cómo realmente cuando uno ora se manifiesta también en nuestras acciones si tuvimos fe a la hora de la oración. Porque vamos a conducirnos de acuerdo a la oración que pedimos. Y acuérdense que obviamente hay que pedir conforme a su voluntad y hay que pedir no según lo que nosotros deseamos, como que si Él fuera el genio de la lámpara maravillosa, ni nada de eso. Siempre todo eso tiene que estar bien hechecito, la oración. Pero es muy importante eso de la constancia, eso de la persistencia en la oración. Ahorita estamos viendo de eso de cómo Eliseo fue persistente hasta el final, que si no hubiera sido bendecido. Entonces fíjense lo que dice Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Aquí es mismo Jesús enseñándonos de la necesidad de orar siempre. Lucas 18, 1 al 8. ¿Y Jesús puso el ejemplo o no? Acuérdense que Él que oraba toda la noche. O sea, ¿por qué? Porque todo el día trabajando en el ministerio y en la noche orando. Pero tanto así que los mismos apóstoles podían ver, ¿verdad?, que la diferencia que Él hacía en el día era por su tiempo de oración. Y eso que era el Hijo de Dios. Y eso que tenía el Espíritu Santo, ¿verdad?, sin medida. Lucas 18, 1 al 8, ¿qué dice? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí se fijan cómo pone la oración como una qué? Como una necesidad. Como una necesidad. Entonces, ¿hará diferencia la oración o no? Pues sí. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, no era cristiano. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, como aún siendo injusto le iba a hacer ¿qué? Justicia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La persistencia de la viuda. Dice entonces, pues, versículo 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a quienes? A sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, este pero es un pero lamentable. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Sí, entonces, dependiendo la vida de oración que tenemos, ilustra o manifiesta qué tanta fe tenemos en Dios. O si tenemos fe en Dios, o si no tenemos fe en Dios. Dice, hallará fe en la tierra. Es interesante cómo él dice el gran contraste, o sea, imagínate si hasta un juez injusto, la persistencia, la vida hizo la diferencia. Ahora, ¿qué no hará justicia a sus escogidos? ¿A quiénes dice? A los escogidos. Es algo que también es para reflexionar ahorita.
Hay hermanos o quienes todavía no son hermanos, tal vez sí vienen a la iglesia domingo tras domingo, pero no se han convertido, no han entregado sus vidas a Cristo. Y yo pienso, ¿qué esperan? ¿Qué espera? La primera señal de fe, de que uno tiene fe en Dios, pues es confesar a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Obedecer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados. Pero si no hace eso, aquí dice que a quien les va a contestar pronto es a quienes, a sus escogidos. ¿Qué cosa, no? A sus escogidos. Y la palabra de Dios dice que nosotros nos vistamos, que nosotros actuemos como escogidos de Dios. Así dice. Entonces, vean, en esta parábola Jesús nos urge a orar siempre y no desmayar. Pero no lo haremos a menos que tengamos una verdadera fe en Dios. Una verdadera fe en Dios. Ahora, Elías, hablando de la historia que contamos, que se mencionó en el segundo de Reyes, Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido. Cuando le dijo lo que quería, cosa difícil has pedido. ¿Y qué era lo que le había pedido? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Wow! Una doble porción de tu espíritu. Y ustedes saben que Elías fue uno de los que se apareció ahí con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? O sea, era alguien grande. Estaba Elías y por otro lado Moisés. ¿Se acuerdan cuando en otra ocasión también Dios le dio a muchos varones el espíritu de Moisés? ¿Se acuerdan? En una ocasión, ¿verdad? Que también ese espíritu de profecía y todo eso. Y que hasta había uno que estaba todavía en la ciudad por allá, o sea, no se había juntado con ellos donde debían de estar para recibir el espíritu, ese mismo espíritu que venía de Dios, pero en el sentido de, como acá el espíritu de Elías, allá el espíritu de Moisés. Y que unos decían, no, pues hay uno que allá, que no se vino acá, y que pues estaban quejándose de él ya porque no se había reunido ahí, tenía el espíritu y no se vale. Y entonces decían, no, o sea, qué bueno fuera que todo Israel, ¿verdad? O sea, no le tengan envidia, no le tengan celos. Entonces es bien importante, hermano, que todos nosotros tengamos el Espíritu Santo, pero que también lo tengamos, ¿cómo se llama? Con una comunión estrecha, ¿verdad? No haciendo nada que a él no le agrada, de pecando y andando en vicios o andando en cosas malas, inmorales. Entonces, fíjense, cuando él le dice entonces, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, no por nada dijo Elías, cosa difícil has pedido. ¿Ustedes creen que Eliseo tenía fe para recibir lo que pedía? Sí, su persistencia lo dice todo, su persistencia. Imagínense, hermano, que usted esté orando de algo, usted está orándole a Dios a algo y según conforme a su voluntad, o sea, no está pidiendo ahí para un placer, y usted ora, y ya venía su oración y de repente, ya arrojó la toalla y dijo, no, pues ya para qué, pues no viene. Ya venía para acá la respuesta y no pasó por eso. ¿Se acuerdan cuando una vez, no sé si era un rey o algo así, que le dijo que golpea quién sabe cuántas veces, o dijo golpea, y nada más creo que golpeó 3 veces, o algo así, y se detuvo. Y dice, pues nada más esas veces vas a ganarle a tus enemigos, que si hubieras golpeado, porque le regañó, que si hubieras golpeado más, los hubieras exterminado. Entonces, o sea, ¿cómo hace diferencia? O sea, ¿qué tan persistente es uno? Hasta mismo Jesús dijo, vea, no hará justicia a los escogidos que oran a Él día y noche. Entonces, muy importante la persistencia, hermanos. Ahí sí se manifiesta la fe. Mientras se encontraban en Gilgal, Elías mismo le dijo a Eliseo que se quedara, ¿se acuerdan? Él mismo le dijo, quédate aquí. ¿Y qué le respondió Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Se acuerdan? Que no te dejaré. Y nunca faltan los que le quieren desanimar. Nunca falta los que nos quieren desanimar a dejar de persistir. Como los hijos de los profetas que le decían que Dios lo iba a quitar de él. ¿Se acuerdan? Dios te lo va a quitar. Como diciendo, ¿para qué pierdes el tiempo? Ya te lo va a quitar, no lo vas a poder detener o algo así. O sea, por estar con él. Hermanos, que nadie nos desaliente de seguir orando. ¿Vea? Que nadie nos desaliente.
de seguir orando. Una vez que llegaron a Betel, pasó lo mismo. Elías le dijo que se quedara. ¿Y qué respondió Eliseo? A ver si ya se acordaron de la frase. Vive Jehová y vive tu alma, ¿qué? No te dejaré. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta su persistencia en quedarse con Elías hasta el fin. Eliseo no lo seguía en balde. Sí, digan, Eliseo no lo seguía en balde. Él sabía que el que persevera alcanza. Segunda de Regios 5:2, ¿es cierto? luego se lo sabían todo y ni viene en la Biblia. El que persevera alcanza. Y cuando los hijos de los profetas de Betel le dijeron lo mismo que los hijos de los profetas de Gilgal, Eliseo le respondió de la misma forma. Sí, yo sé, callad. O como se dice en English, de una manera delicada, shut up. No, ¿verdad? No, porque el otro es guarda silencio. Entonces, hermanos, a veces hay que callar a los que nos quieren robar nuestra fe en Dios. Mejor que quitémosles a ellos su incredulidad de Dios. Hablando de la oración, ¿qué dice Santiago 1? Santiago 1, 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. Hablando de la oración. Dice, pero pida con fe, no dudando, ¿qué dice? Nada. No dice no dudando 50%, no dudando 20%, dice no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense el versículo 7, lo que dice. No piense, pues quien tal haga, o sea, que ore con duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Ustedes fíjense, o sea, qué importante es eso de persistir, hermano. Acuérdense, el cuánto uno persiste es parte de ver la fe. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba orando? Oraba y oraba y oraba. Y de repente ya vino el ángel Gabriel y le dice, ay, pues me atrasé, porque estaba digo, peleando con el príncipe de quién sabe quién, ¿verdad? De Persia. Entonces uno dice, qué curioso. Pero dice, díganos, o sea, cómo él oró, hasta aquí se llegó. ¿Qué te hace otra vez? Si se hubiera orado, ya no me está haciendo caso el Señor, ya no va a enviar a nadie que me haga comprender estos misterios. Pero no, él persistió y hasta el ángel le tuvo que decir, ¿y qué le dijo el ángel? Tú eres muy amado por el Señor. Fíjense, hasta pueden haber oraciones que se tardan en llegar, por decirlo así. Y por una razón espiritual que nosotros no sabemos, y no es porque Dios no nos ame. Nunca dude del amor de Dios. Sí, es muy importante. Nunca dude de su amor, porque creo que cuando uno duda de su amor, entonces va a estar dejando de orar, porque entonces si Dios no me ama, pues entonces ¿qué fe le puedo tener? O sea, es por eso que uno los misterios y cosas esas se las deja a Dios. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Se lo deja uno a Dios. Se lo deja uno a Dios. Entonces, como dice ahí, vea, que uno tiene que orar, vea. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, después, cuando Elías y Eliseo llegaron al Jordán, y el poder de Dios, y por el poder de Dios lo cruzaron en seco. Fíjense, fue hasta entonces que Elías le preguntó qué quería de él. ¿Sí, digan? Fue hasta entonces, hasta que cruzaron el Jordán en seco, que le dijo que quería de él. No le hizo esa pregunta en Gilgal, no le hizo esa pregunta en Betel. Y no se la hizo, sino hasta que cruzaron juntos al Jordán. Esto me recordó algo. ¿Se acuerdan? Porque era Elías el que, no nada más los hijos de los profetas que le decían, ¿sabes que te va a quitar el Señor a tu Señor? Sino que decían, quédate aquí. ¿Se acuerdan, Elías? ¿Que acaso no una? Y él persistió, no te dejaré. ¿Se acuerdan cuando una vez Jesús, cuando él estaba exhortando a muchas personas que no lo estaban siguiendo porque habían comido el pan? Y que muchos se fueron, y dice muchos discípulos desde aquel entonces dejaron. Es Juan 6:66, imagínate, 6:66, Juan 6:66, donde dice eso. Y luego, ¿qué dijo Jesús a los apóstoles? ¿Vosotros también se queréis ir?
Y ya fue Pedro que dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, pero los puso a prueba, vea. No están aquí por obligación. Igualmente con Elías y Eliseo. Quédate aquí. No estás obligado a ir conmigo. Yo quiero ir. ¿Sí se fijan en la persistencia? Y vemos cómo hasta Jesús a los apóstoles le dijo, o sea, ¿se quieren ir también ustedes? Porque imagínense, hermano, imagínense con lo que pasó eso de Jesús y la multitud y todo eso. Porque dice que muchos de sus discípulos lo dejaron. O sea, estaba diciendo discípulos, no más diciendo de chusma. No, dijo discípulos. Y dice que lo dejaron atrás. Si usted, imagínense que de repente, y estamos hablando de muchas personas, mucho más de lo que estamos aquí, que de repente vea a Jesús, haga algo y todo, y las personas, ay, no lo entienden y todo eso, y la mayoría se va. ¿Cómo sentirían los que se quedan? ¿Se le podría tambalear su fe? Si está entre si realmente creen en que Jesús es el Señor y entre lo que está pasando en el momento. Pero nosotros, como somos carne, bien fácil nos puede influenciar lo que está pasando en el momento para decir, yo me voy de aquí también. Entonces, por eso, o sea, es bien importante tener fe, porque va a haber tiempos de prueba y todo que uno va a decir, o sea, sí o no. Entonces, muy importante. Entonces, como la pregunta ya de que qué quieres de mí, ¿verdad? Se la hizo ya después de Gilgal, ya después de Betel, ya después de Jericó, ya después de que cruzaron el río Jordán en seco. Y, o sea, a veces nosotros le pedimos cosas a Dios sin ningún compromiso de nuestra parte. Y eso no se vale. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios se lo llevó. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios y Dios lo salvó. Y si tú caminas con Dios con fe y perseverancia, Dios te va a salvar y te va a llevar a su eterna gloria. Entonces, lo mismo que le hizo con Noé, ¿verdad? Que lo salvó y también a Enoc, que se lo llevó. Entonces también, pero es necesario esa persistencia, esa fe. Como les digo, lamentablemente hay unos que le piden a Dios y todo eso, sin ellos comprometerse a nada. Pero no, ¿usted cree que eso? ¿Se acuerdan cuando la parábola de la vid y los pámpanos? Que dice que no fruto a fruto, de fruto a más fruto a mucho fruto. Y al final, eso de mucho fruto, que es cuando dice, pidan todo lo que quieran y se le dará. Se lo dice a los que ya están produciendo mucho fruto, a los que ya tienen una fe madura en Dios. Entonces, muy importante, ¿verdad? Entonces, tienes que, tú, ¿verdad?, caminar con Él, tienes que andar con Él, tienes que conyugarte con Él, ¿verdad? Tienes que morir con Él y tienes que resucitar con Él a una vida nueva en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, muy importante, por eso les digo, o sea, hay muchos que tal vez el día de hoy estarán orando a Dios y ni siquiera han comprometido sus vidas al Señor. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cómo pueden decir que ustedes tienen fe en el Señor y ustedes mismos no han entregado sus vidas al Señor? Entonces, por eso es bien importante que lo hagan. Ya, si no quieres comprometerte con Él, si no quieres entregarle tu vida a Él, si no quieres convertirte a Él y si no quieres servirlo a Él, ¿será que no tienes corazón bueno para creer en Él y dar fruto con perseverancia? Fíjense, vea lo que dice esa parábola del sembrador en Lucas 8:15. Nada más voy a leer Lucas 8:15, pero viene siendo de la parábola del sembrador. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Aquí nada más hablando de quienes sí son salvos. Lucas 8:15. O sea, una vez que reciben la palabra, vea. Mas la que cayó, ¿qué dice ahí? En buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, así como Eliseo, tu perseverancia es el fruto de tu fe en Dios y tu fin es la vida eterna. Ahora, hablando de las personas que se convierten a Dios, ¿qué dice Romanos 6:22? Romanos 6:22, de aquellas personas que se convierten a Dios. Romanos 6:22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Entonces Eliseo pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. En cambio, Dios le concedió a su Hijo, Jesús, ¿verdad?, su espíritu sin medida. Sin medida. Y eso mismo es lo que nos quiere conceder a nosotros. Pero necesitamos tener fe en Él. Y para eso vamos a terminar con esta cita. Juan 3, 34 al 36. Y con esto terminamos. Juan 3, 34 al 36. Hermanos, espero que esta predicación realmente nos anime, ¿verdad?, a que si no estamos convertidos, pues que nos convirtamos, ¿verdad?, que si estamos convertidos, que perseveremos, ¿verdad? Esto es muy importante. Y que si oramos poco, oremos más. Imagínese que si usted supiera que por entregarse más a una vida de oración con fe a Dios, wow, una diferencia. Que usted supiera, ¿verdad? ¿Oraría más o no? ¿Sí? Y la verdad es que sí hace diferencia. No por nada, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, esa parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué dice Juan 3, 34 al 36? Jesús, hablando de sí mismo, dijo: porque el que Dios envió, que era Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice aquí: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué dice ahí? Una exhortación muy fuerte, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay puntos medios, o sí o no. Y acuérdense que la Biblia dice, o sea, que el que anda orando, dudando, no piense que que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, sino que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo es que no los buscamos si no es a través de la oración, no? Entonces vamos a hacer eso, hermano. Gracias, pues Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición. Y si hay una persona aquí otra vez que no se ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer el día de hoy, quiere confesar su fe en Cristo, quiere bautizarse, quiere arrepentir sus pecados, lo puede manifestar, vea, su voluntad cuando el hermano, vea, le haga el canto de invitación. Gracias y Dios le bendiga.